Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de su canal, Ministerio Bíblico Vid Verdadera, donde a través del conocimiento, la palabra de Dios, la enseñanza, la guía y la orientación, aprendemos juntos a edificarnos, a conocer de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y asimismo, las personas que no conocen de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, es bueno que la compartamos a través de estos videos. Si ves por primera vez este video y no te has suscrito, te invito a suscribirte, darle me gusta y así puedas ser notificados de nuevos contenidos cristianos que son para edificación de nuestras vidas y los puedas compartir con muchas otras personas y asimismo esas personas tengan luz en su alma y espiritualmente conozcan la verdad de lo que Dios nos ha dejado. No es otra cosa que el pensamiento de Dios escrito en las Sagradas Escrituras. Y este libro de instrucción que es de orientación para tener éxito en nuestra vida, de virtudes, discernimiento y saber tomar las mejores decisiones. En esta oportunidad quiero compartirte los beneficios que el leer la Biblia nos da en nuestra alma, en nuestra mente. ¿Cómo nos cambia? Te voy a compartir datos curiosos, muy importantes que muchos no conocen. Por ejemplo, 9 beneficios de otros muchos que existen en la palabra de Dios para que tú los conozcas. Uno, para conocer mejor a Dios y acercarnos más a Él. ¿Quieres conocer a Dios, entender lo que significa Jesús, el Salvador, para nosotros? ¿Para qué vino el mundo? Bueno, leyendo la Biblia nos revela la inmensidad, las enseñanzas de amor que dio el Señor Jesucristo, el perdón. Porque si tú no tienes amor en tu corazón, no puedes perdonar. El que dice en muchas oportunidades, perdono, pero no olvido, se está engañando a sí mismo. No tiene amor en su corazón y no va a sanarse nunca de manera interna. Por eso, esa huella enorme que debemos de seguir los que somos cristianos, ese legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, seguir sus enseñanzas de amor, tanto amor que tuvo para la humanidad, que no odió, ni incluso a quienes lo crucificaron en la cruz del Calvario, muriendo por toda la humanidad, siendo inocente. Asimismo te comparto algo de lo que es profundo para llegar a nuestro ser, el conocimiento, la palabra de Dios, como lo dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 2. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu y hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo más profundo que puede existir. Podemos engañar a cualquier persona humanamente, pero esto, lo sobrenatural, lo que tiene la palabra de Dios, miren esta descripción que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga nuestros pensamientos. Cuando nosotros leemos la Biblia, está siempre acompañándonos. Quien inspiró a quienes escribieron las Sagradas Escrituras, que es el Espíritu Santo. Y es a través de esa guía que nos encamina el Espíritu Santo para entender y tener el conocimiento preciso para nuestras vidas. Porque recuerden que sin la guía de la palabra de Dios, agradándole a Dios, obedeciendo sus mandatos, y sin que nosotros nos acerquemos y querramos vivir a nuestra manera, tengan la certeza que sin Dios no vamos a ningún lado.
Segundo beneficio, aprender a discernir o distinguir la voz de Dios en nuestro corazón. Reconocer lo que viene de Dios y lo que no es de Él. Leyendo la Biblia, uno se va familiarizando lo que está en el corazón del Padre Eterno. Lo que Él anhela, obviamente busca lo mejor para nosotros. Por eso nos deja en su palabra esa guía y orientación que tenemos. Nos hace conocer su voluntad. Tercer característica o beneficio que nos da leer y conocer la palabra de Dios. Para conocer la voluntad de Dios. Son muchas las decisiones que existen en el conjunto de la Biblia, todas estas manifestaciones que Dios nos da para tener éxito y para vivir conforme a su voluntad, como Él quiere, y Él sabe por qué nos ha dejado esos mandatos y por qué debemos de obedecerlos, porque Él nos creó, aunque a veces esa rebeldía del ser humano tenemos a medias, cumplimos y no cumplimos, pero Dios revela, la Biblia nos revela el corazón del Padre, no es otra cosa que parte del pensamiento, porque Dios tiene un pensamiento infinito que nos revela a través de las Sagradas Escrituras. Solamente lo podemos conocer leyéndola a diario y aprendiendo a interpretarla para asimilarla en nuestro corazón, grabarla y ponerla en práctica. Por eso en Salmo 119 acertadamente nos dice, contiene mucho de la instrucción de lo que Dios quiere, cómo nosotros debemos conducirnos en esta vida a través de seguir su ley, sus mandatos. Y en el Salmo el Antiguo Testamento, Salmo 119, capítulo 119, versículo 105, nos dice, lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Es tan acertado esta expresión de Dios, porque vivir sin el conocimiento de la palabra de Dios, que no es otra cosa que los mandatos de Dios, guía y orientación, instrucciones para tener una buena vida, vivimos ciegos, vivimos tropezándonos, vivimos en desacierto en nuestras decisiones. Por eso dice Proverbios 16:1, que el hombre puede tener muchas intenciones, puede tener muchos anhelos, pero la última palabra la tiene Dios. Cuarto, para fortalecer nuestra fe, para tener una fe firme, quieres tenerla por medio de esta firmeza y de la manifestación de Dios a través de la obediencia de su palabra, pues bueno, alimentándonos siempre leyendo su palabra a diario, vamos cambiando, transformando nuestra manera de pensar y nuestro corazón, dejando que el Espíritu Santo sea el que guíe, tenga la brújula y el control de nuestra vida. Un quinto de los beneficios que tiene la palabra de Dios para recibir la sabiduría y tomar decisiones correctas, los que yo les manifestaba. Además, quiero hacer un paréntesis, conocer la verdadera descripción del amor. Eso es fundamental en nuestras vidas. Eso lo podemos encontrar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Ustedes los pueden leer, muchos quienes ya tienen estos devocionales o conocen de la palabra de Dios o a diario la leen, la estudian, la escudriñan, pueden conocer la verdadera descripción de lo que es el amor. Por eso ahí podemos entender por qué existen tantas personas malas y envidiosas, por la falta, primero, de ausencia de Dios en sus corazones y segundo, falta de amor. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Escuche bien. Confía en el Señor de todo corazón
y no en tu propia inteligencia o criterio o discernimiento o tu propio razonamiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará o te orientará por el camino o las sendas correctas que debes de seguir. 6. Para inspirarme y alabar a Dios. Alabar a Dios, agradecerle. Esa es la manera de gratitud que debe tener el ser humano. Primero, agradecerle a Dios todos los días, alabando su santo nombre, porque Él es el único que puede darnos las respuestas a todas nuestras necesidades. Y sobre todo, que Él creó el universo y nos creó a nosotros. Por eso nuestro corazón no debe distraerse en las cosas materiales, sino buscarlo a Él, porque Él es el proveedor absoluto de todo. Y la confianza que tenemos, esa es la fe, esa convicción. Y las promesas escritas en la palabra de Dios son aquellas las que debemos aferrarnos nosotros, porque esa palabra es de verdad. Dios es un Dios de verdad y jamás miente. Sus promesas están escritas y siempre se van a cumplir. Existen muchos cánticos y alabanzas, principalmente en el libro de Salmos, donde están todos estos devocionales para adorar a Dios. 7. Para aprender a reflejar el carácter de Cristo, tenemos que seguir los pasos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de sus enseñanzas, las manifestaciones que Él hizo, el ejemplo que dio, el perdón, el amor por el ser humano, por el pecador. Y gracias a Él, sin tener por qué haber muerto en la cruz del Calvario, nos dio la vida eterna, quienes tenemos ese don hermoso de haberlo obtenido o haberlo tenido la oportunidad cuando lo hicimos. En mi caso, por ejemplo, fue cuando yo era adolescente. Nos tomamos y nos aferramos a la salvación y no nos aflojamos de su mano porque Él nos guía y esa guía nos los da justamente en su palabra, en las enseñanzas, en las parábolas que dejó el Señor Jesucristo. Ahí está la esencia de conocer esas parábolas y tener ese discernimiento espiritual. Porque recuerden que en el libro en Mateo, y donde están todos los proverbios en los evangelios, a sus discípulos les decía, a ustedes les he revelado eh, los misterios del reino, pero no a los prosélitos ni a los que lo seguían, porque no tenían, no creían en él, no estaban convencidos de él, pero sus seguidores, los discípulos, los apóstoles, se estaban formando con él. Entonces su mentalidad y el conocimiento era la palabra viva misma de Dios, la que estaban conociendo. Y es por eso es que para ellos el misterio, que es una verdad no revelada, pero por eso decía nuestro Señor Jesucristo, los misterios del reino sí son revelados para ustedes, pero no para los demás. 8. Para permanecer ante los ataques del maligno. La palabra de Dios dice que los cristianos tenemos una permanente guerra, y esa guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades espirituales malignas. Y entonces ahí nosotros nos fortalecemos en la palabra de Dios, justamente en sus promesas, pero siguiendo obedientemente lo que Dios nos manda. Él nos protege y nos fortalece. Quienes hacen ayuno, quienes pueden ayunar orando, ahí se busca la fortaleza de Dios, pidiéndole también alejarnos de las tentaciones, que en una mirada está ese deseo que tiene el hombre incansable, porque nunca se cansa el ojo de ver, dice la palabra de Dios. Entonces, es una formación que nos da la palabra de Dios constantemente a través de las parábolas, de los acontecimientos históricos de los profetas que escribieron, los que Dios escogió, desde Moisés, Noé,
hechos históricos, vienen los proféticos, vienen los poéticos, salmos, proverbios. Y además, esa vida que nos da, qué ejemplo de fe, lo que ocurrió con Job, un hombre justo, un hombre que tenía todo, pero pese a ser desposeído materialmente, miren ustedes el ejemplo, siempre fue fiel a Dios y nunca lo abandonó. Bien, y seguimos finalmente con el noveno de los beneficios. Existe de estos beneficios que les he manifestado para entender la historia de la humanidad, todos los acontecimientos y sobre todo que esos acontecimientos revelados aquí en la Biblia, evidencias de hechos y lugares existen. Por eso existen muchas personas, científicos, unos dicen ser agnósticos, que dicen que existe un ser supremo, pero no les consta. Y el ateo es más necio e insensato de decir que Dios no existe porque ellos no lo han visto. Lamentablemente, pero la Biblia revela, a pesar del tiempo y desde cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, revelan lugares que todavía existen. Nínive, Egipto, Israel, entre otros, Babilonia, bueno, ya tiene cambiado el nombre, pero todos estos lugares, donde era Persia, las 7 iglesias que visitó el apóstol Pablo, las mismas que se encuentran en lo que es actualmente Turquía. La palabra de Dios es verdadera, evidencias existen por todos lados, hechos históricos y acontecimientos están revelados en la palabra de Dios, los cuales es necio e insensato desconocerlas ellas cuando lo que está escrito en la palabra de Dios es comprobable, mejor dicho. Y bien, les comparto, mejor dicho, un versículo que dice en Salmos 1:3. A mí me encanta Salmos 1, todo el capítulo, que habla claramente lo que es obedecer a Dios, estar en el camino de Él y recibir las bendiciones de Él. Ser un ejemplo no por la vanidad de aquí en la tierra, sino para agradarle a Dios. Dice Salmos capítulo 1 en el Antiguo Testamento, versículo del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue los consejos de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. De día y de noche medita en ella, y es como árbol plantado a orillas de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y jamás se marchita. Y todo cuanto hace prospera. Prosperamos y prosperaremos siempre, espiritualmente y en nuestras actividades académicas, laborales, siempre siendo guiados por Dios. Tengan la seguridad que vamos a ser prosperados. Bien, les voy a compartir a continuación un video de un estudio científico, cómo se ha desarrollado y cómo una persona puede ir cambiando su mente, su confianza y la paz que puede tener a través de el devocional, de leer la palabra de Dios. Y es un ensayo científico, un experimento de personas que leen la palabra de Dios cada 2 o 3 días, otros que continuamente la leen, otros permanentemente. Muy importante que ustedes los conozcan. Les voy a compartir este video a continuación y asimismo les voy a pedir que se suscriban a este canal, le den me gusta para que puedan ser notificados de nuevos contenidos, y las personas que no conocen de la palabra de Dios o tienen dudas con respecto a la verdad de la palabra de Dios, compártanla y que conozcan de este contenido, de este mensaje, que a la luz de la palabra de Dios lo conocerán ellos y asimismo tengan el conocimiento y sea develada esa oscuridad,
esas tinieblas que ellos no conocen, para que vengan a la luz de la palabra de Dios. Espero que este contenido les haya gustado. No se olviden darle me gusta a su canal, Ministerio Bíblico Vid Verdadera. Compartan con todos y cada uno de sus conocidos para que conozcan la verdad. Y no se olviden suscribirse, darle me gusta y sean notificados de nuevos contenidos muy interesantísimos como lo estamos haciendo para que sea de guía y de aciertos y que conozcan, escudriñen lo que contiene la verdadera y poderosa palabra de Dios. Bendiciones. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, o Centro de Conexión Bíblica, encontró evidencias científicas que demuestra el increíble poder que tiene la lectura de la Santa Biblia en el ser humano. La organización de investigación analizó a 40,000 norteamericanos de 8 o más de 80 años de edad. El objetivo inicial era conocer cómo las personas interaccionan con las Sagradas Escrituras y el impacto de eso en su comportamiento. Pero descubrieron algo inesperado, que se convirtió en el punto principal de la investigación. Los datos revelan que la lectura de la Biblia, cuando se realiza solo una vez a la semana, y puede ser el pastor en la iglesia cuando dice, abra su Biblia y lea conmigo, tiene un efecto casi insignificante. Al leer 2 veces por semana, el efecto permanece insignificante. Al leer 3 veces por semana, hay una pequeña mejora. Pero el hallazgo fascinante es este. Cuando la lectura de la Biblia se realizó 4 veces o más a la semana, los números cambian drásticamente. La sensación de soledad disminuye 30%. Los problemas de ira disminuyen 32%. Amargura en relaciones como matrimonio, hijos y amigos cae 40%. El alcoholismo cae 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuye un 60%. Y el contacto con pornografía disminuye 61%. En cuanto a los hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta en un 200%. La práctica de formación de discípulos crece 230%, mientras que tu capacidad de guardar la palabra en la mente aumenta en un 407%. Los investigadores concluyen el estudio diciendo, juntos, estos datos aislados llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días a la semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.